La lluvia caía como cuchillos sobre las rocas del desfiladero de Colmillo Plateado. El viento aullaba entre los pinos ancestrales con una furia que parecía presagiar la traición que estaba a punto de consumarse. Isabela Montalvo, de 22 años, temblaba bajo su capa empapada mientras seguía a Gavin Ortega por el sendero fangoso que bordeaba el precipicio. Sus pies descalzos sangraban sobre las piedras afiladas, pero el dolor físico era insignificante comparado con la agonía que le atravesaba el pecho desde aquella mañana, cuando las palabras de su compañero destinado habían destrozado su mundo entero. Rechazo este vínculo. Rechazo a Isabela Montalvo como mi compañera ante la luna y ante los ancestros. Las palabras resonaban una y otra vez en su mente como un tambor fúnebre. Gavin, el heredero alfa de la manada Arroyo Plateado, el hombre al que había amado desde que tenía uso de razón, el único ser en quien había confiado después de la muerte misteriosa de sus padres, cuando ella apenas tenía 12 años. Ese mismo hombre la había rechazado públicamente durante la ceremonia del solsticio de primavera, delante de toda la manada reunida. Había tomado la mano de Felicity Dávalos, la hija del Beta, y la había proclamado su verdadera compañera, mientras Isabela permanecía arrodillada en el centro del círculo ceremonial, humillada bajo la mirada de cientos de testigos que habían observado su degradación con una mezcla de lástima y satisfacción apenas disimulada. Pero aquella humillación pública no había sido suficiente para Gavin. Ahora, mientras la tormenta descargaba su furia sobre las montañas de la Sierra Madre, él la había convocado con el pretexto de una última conversación privada. Isabela había acudido porque una parte desesperada de su corazón todavía albergaba la esperanza infantil de que todo fuera un malentendido, de que Gavin recuperara la cordura y recordara los años de caricias robadas, de promesas susurradas bajo las estrellas, de planes compartidos sobre el futuro que construirían juntos como alfa y luna de la manada. Qué tonta había sido. Gavin se detuvo abruptamente en un saliente de roca que sobresalía peligrosamente sobre el abismo. El río Corazón Negro rugía 100 metros más abajo, hinchado por las lluvias primaverales, una serpiente de espuma blanca y furia líquida que devoraba todo lo que caía en sus fauces. Isabela se acercó con cautela, sus instintos de loba finalmente despertando con una alarma tardía que le erizaba la piel bajo la ropa mojada. «Gavin, ¿qué hacemos aquí?» Su voz apenas se escuchaba por encima del estruendo de la tormenta. «Deberíamos regresar antes de que el camino se vuelva intransitable». Cuando él se giró hacia ella, Isabela sintió que el mundo se inclinaba. Los ojos dorados de Gavin, que alguna vez la habían mirado con algo parecido al amor, ahora brillaban con una frialdad calculadora que le heló la sangre. No había rastro del hombre que había conocido. En su lugar, había un depredador evaluando a su presa. «No puedo permitir que vivas, Isabela». Las palabras salieron de sus labios con una calma espeluznante, como si estuviera discutiendo el clima o los precios del mercado. Felicity insiste en ello, y tiene razón. Mientras existas, siempre serás una amenaza para nuestro futuro. Los ancianos todavía murmuran sobre tu linaje, sobre las profecías estúpidas de tu abuela antes de morir. No puedo arriesgarme a que alguien cuestione mi derecho como alfa por tu culpa. El corazón de Isabela se detuvo. Durante un instante eterno, su mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar. Después, todo encajó con una claridad brutal. Las miradas extrañas de Felicity durante meses, los susurros que cesaban cuando ella entraba en una habitación, la forma en que Gavin había insistido en que dejara de entrenar con los guerreros porque una futura luna debe ser suave y diplomática. La habían estado preparando para este momento, debilitándola, aislándola, convirtiéndola en un blanco fácil. No, Isabela retrocedió, pero sus piernas débiles se enredaron en las raíces expuestas. Durante años, había sufrido de una fragilidad inexplicable que los sanadores atribuían a una constitución delicada. Nunca había podido completar su primera transformación. Nunca había podido acceder a la fuerza de su loba interior. La habían convencido de que era defectuosa, de que su lobo estaba dormido o quizás inexistente. Ahora, cuando más necesitaba esa fuerza ancestral, su cuerpo la traicionaba igual que Gavin. «Por favor, Gavin, por favor, no hagas esto. Puedo irme. Puedo desaparecer. Nadie tiene que saber. Ya es demasiado tarde para eso». Gavin avanzó con la gracia letal de un depredador alfa. Sus manos, que alguna vez la habían acariciado con ternura, ahora se extendían hacia ella con intención asesina. «Debiste haber muerto con tus padres hace 10 años. Fue un error dejarte vivir tanto tiempo». El mundo de Isabela se fracturó completamente con esas palabras. ¿Qué dijiste? Una sonrisa cruel curvó los labios de Gavin. «Tu padre era demasiado poderoso.
demasiado amado. Mi padre nunca habría podido convertirse en alfa mientras Ricardo Montalvo viviera, así que hicimos lo que era necesario. El veneno en su comida, el accidente en las montañas, todo planeado perfectamente. Y luego estabas tú, la huérfana patética. Te mantuvimos cerca porque era más fácil controlarte que cazarte. El elixir de sangre de acónito que te dábamos cada luna llena en tu medicina se encargó de mantener a tu lobo dormido y a ti débil como un humano. Funcionó incluso mejor de lo que esperábamos. El horror que inundó a Isabella fue tan abrumador que por un momento no pudo respirar. Todo había sido una mentira, su vida entera, una farsa cruel orquestada por las mismas personas en quienes había confiado. El dolor en su pecho se transformó en algo más oscuro, más profundo, una rabia primordial, que hizo que algo dentro de ella se removiera por primera vez en años. Su loba, encadenada y envenenada durante una década, rugió débilmente en las profundidades de su conciencia, pero era demasiado tarde. Gavin se abalanzó hacia ella con velocidad sobrenatural. Isabella intentó esquivarlo, pero sus reflejos embotados por años de veneno no fueron suficientes. Las manos de él la agarraron con fuerza brutal, clavando los dedos en sus brazos hasta que sintió que los huesos crujían. El mundo giró violentamente mientras él la levantaba del suelo y la arrojaba hacia el abismo con la misma indiferencia con la que uno descartaría basura. El grito de Isabella se perdió en el rugido de la tormenta mientras caía hacia el río embravecido. El viento le arrancó la capa del cuerpo y su espalda golpeó contra una saliente de roca a mitad de caída, expulsando todo el aire de sus pulmones en una exhalación agónica. Escuchó el chasquido de sus costillas rompiéndose, sintió el sabor metálico de la sangre llenando su boca. Después, el agua helada del río Corazón Negro la engulló como las fauces de una bestia hambrienta. El frío era tan intenso que quemaba. Isabella se hundió en la oscuridad líquida. La corriente la arrastraba sin piedad río abajo, golpeándola contra rocas sumergidas que le abrían la piel como papel. Intentó nadar hacia la superficie, pero sus brazos rotos no respondían. Sus pulmones ardían, desesperados por aire. El agua entraba por su nariz, su boca, ahogándola lentamente mientras la corriente la llevaba cada vez más lejos de todo lo que había conocido. «No quiero morir así», pensó con desesperación mientras la oscuridad comenzaba a devorar los bordes de su visión. No así, no sin venganza, no sin justicia. Pero el río no tenía piedad. Durante minutos que parecieron horas, Isabella fue arrastrada por la corriente tormentosa, su cuerpo golpeado y magullado hasta que cada terminación nerviosa gritaba de agonía. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad de sufrimiento, la corriente la escupió contra la orilla fangosa en un recodo del río, varios kilómetros río abajo, donde el agua se ensanchaba y perdía velocidad. Isabella quedó tendida boca abajo en el lodo, medio sumergida todavía, tosiendo agua y sangre en convulsiones violentas que le desgarraban las costillas rotas. Cada respiración era una tortura. Sentía que algo punzante le perforaba el pulmón. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo antinatural. La sangre fluía de una docena de heridas abiertas, tiñendo el lodo de carmesí. «Voy a morir aquí», pensó con una claridad extraña mientras la lluvia seguía cayendo sobre su cuerpo destrozado, sola, en el barro, como un animal herido. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una rabia impotente que le quemaba el pecho, incluso mientras su vida se escapaba. Había sido tan estúpida, tan confiada, tan ingenua. Había entregado su corazón a un monstruo, y ahora pagaría con su vida. El cielo sobre ella se oscureció aún más mientras las nubes tormentosas se arremolinaban. Isabella cerró los ojos, esperando que la oscuridad final la reclamara. Pero entonces, a través del estruendo de la tormenta, escuchó algo, el sonido de pasos pesados acercándose, el crujir de ramas rompiéndose bajo un peso considerable. Alguien estaba cerca. Con el último vestigio de fuerza que le quedaba, Isabella logró girar la cabeza apenas unos centímetros, lo suficiente para ver una figura masiva emergiendo de entre los árboles. Era un hombre, o al menos tenía forma humana, pero había algo en él que gritaba «depredador ancestral», alto, fácilmente superando los 2 metros, con hombros anchos que parecían capaces de cargar montañas. Vestía completamente de negro a pesar de la lluvia, y se movía con una gracia felina que contrastaba con su tamaño intimidante. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Isabella pudo ver sus ojos, plateados como la luna llena, brillando con una intensidad antinatural en la penumbra. Eran ojos que habían visto siglos, ojos que habían presenciado el nacimiento y la muerte de civilizaciones. Eran ojos de un rey. Caleb Sombra Oscura, rey alfa de la manada, sombra de obsidiana,
señor de los territorios del norte, se detuvo abruptamente cuando el olor la golpeó. Su cuerpo entero se tensó como si hubiera recibido un impacto físico. La lluvia y la sangre no podían ocultar lo que su lobo ancestral reconocía instintivamente, el aroma de lirios lunares y ámbar salvaje, mezclado ahora con el olor a cobre de la sangre derramada. Era un aroma que había esperado durante 300 años sin admitirlo nunca en voz alta. «Imposible», murmuró con una voz profunda que parecía resonar en los huesos de Isabela incluso a través de su semiconsciencia. En 2 zancadas poderosas estuvo junto a ella, arrodillándose en el lodo sin importarle que sus ropas caras se arruinaran. Sus manos, grandes y callosas, se movieron sobre el cuerpo destrozado de Isabela con una delicadeza sorprendente, evaluando los daños. Isabela intentó hablar, intentó pedir ayuda, pero solo logró toser más sangre. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese momento, a pesar del dolor atroz que la consumía, sintió algo, una chispa de reconocimiento, una corriente eléctrica que recorrió su espina dorsal, incluso a través de las terminaciones nerviosas rotas. «Pequeña loba», dijo Caleb con voz tensa, y había algo en su tono que Isabela no podía identificar. Asombro, furia, posesividad. «¿Quién te hizo esto?». Isabela quiso responder, quiso decirle todo, sobre Gavin, sobre la traición, sobre el veneno que había destruido su vida durante 10 años, pero la oscuridad finalmente la reclamó, arrastrándola hacia un abismo más profundo que el río. Lo último que sintió fue el calor de esas manos poderosas levantándola del lodo como si no pesara nada, y una voz resonando en su conciencia desvaneciente. «Eres mía ahora, y nadie daña lo que me pertenece». Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor y fiebre. Isabela flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, atrapada en pesadillas donde caía eternamente, mientras Gavin la observaba desde arriba con esa sonrisa cruel. Voces la rodeaban ocasionalmente, hablando en tonos urgentes sobre infecciones, huesos rotos, daño pulmonar. Manos suaves la tocaban, limpiando sus heridas, vendando su cuerpo destrozado. Pero a través de todo, había una presencia constante, ese aroma a pino invernal y tormenta eléctrica que le indicaba que el extraño de ojos plateados permanecía cerca. Cuando finalmente despertó completamente, Isabela se encontró en una habitación que definitivamente no era el cuarto miserable que había ocupado en Arroyo Plateado durante los últimos 10 años. Este espacio era vasto y lujoso, con techos altos de madera oscura tallada con símbolos ancestrales que brillaban débilmente con luz propia. Las paredes eran de piedra negra pulida que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Una chimenea masiva ocupaba toda una pared. El fuego crepitante proyectaba sombras danzantes que le daban a la habitación una atmósfera de cueva primordial. La cama donde yacía era tan grande que podría haber albergado a 4 personas fácilmente, con sábanas de seda negra que se sentían como agua fresca contra su piel hipersensible. Isabela intentó sentarse y gimió involuntariamente cuando el dolor atravesó su torso. Sus costillas todavía protestaban, aunque ya no sentía los bordes afilados de huesos rotos perforando su carne. Alguien la había sanado, o al menos había iniciado el proceso. Bajó la mirada hacia su cuerpo y descubrió que llevaba una bata de lino suave, nada como las ropas ásperas que le habían dado en Arroyo Plateado. Sus brazos estaban cubiertos de vendajes limpios, y cuando levantó la mano para tocar su rostro, encontró más vendas cubriendo cortes que apenas recordaba haber recibido. «Finalmente despiertas». La voz la hizo sobresaltar, y su cabeza giró bruscamente hacia la fuente, un movimiento que le arrancó otro gemido de dolor. El hombre de ojos plateados estaba sentado en un sillón junto a la chimenea, tan inmóvil que Isabela no lo había notado al principio, a pesar de su tamaño imponente. Ahora, a la luz del fuego, pudo verlo con claridad por primera vez. Era devastadoramente hermoso de una manera que asustaba. Su rostro era una obra maestra de líneas duras y ángulos masculinos, con pómulos altos que parecían tallados en granito y una mandíbula cuadrada que prometía fuerza inquebrantable. Su cabello era negro como la obsidiana, largo hasta los hombros, atado descuidadamente en una media cola que dejaba algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. Pero eran sus ojos los que dominaban toda su apariencia, esos iris plateados que brillaban con inteligencia antigua y poder apenas contenido. Vestía ropas negras simples pero claramente caras, y se movía con la confianza absoluta de alguien que nunca había conocido la derrota. ¿Dónde estoy? La voz de Isabela salió ronca, áspera por días de desuso. «En mi territorio, en la fortaleza sombra de obsidiana, para ser precisa». Caleb se levantó del sillón con una fluidez que contradecía su tamaño, y cruzó la habitación hacia ella. Cada paso era medido, controlado.
como si una parte de él estuviera siempre listo para la batalla. Has estado inconsciente durante 4 días. Mis sanadores pensaron que no sobrevivirías las primeras 24 horas, pero demostraste ser más resistente de lo que parecías. Isabela procesó esta información lentamente, su mente todavía nublada por los restos de la fiebre y el trauma. ¿Por qué me salvaste? Caleb se detuvo junto a la cama, observándola con una intensidad que le hizo sentir como si pudiera ver directamente dentro de su alma. Porque eres mi compañera destinada. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Isabela lo miró fijamente, segura de que había escuchado mal, o que su cerebro dañado estaba malinterpretando sus palabras. Eso es imposible. Gavin Ortega nunca fue tu compañero verdadero. La voz de Caleb cortó su protesta con una autoridad que no admitía argumentos. Reconocí tu aroma en el momento en que el viento me lo trajo. Mi lobo te reconoció. El vínculo es innegable, aunque tú todavía no puedas sentirlo completamente. Isabela sacudió la cabeza. El movimiento le provocó un mareo nauseabundo. No, eso no puede ser cierto. Yo amaba a Gavin. Pasé años esperando que completáramos el vínculo. Si no era mi compañero verdadero, entonces ¿por qué me dolió tanto cuando me rechazó? ¿Por qué sentí como si me arrancaran el corazón del pecho? ¿Por qué te hicieron creer que lo era? Caleb se sentó en el borde de la cama, y aunque mantuvo una distancia respetuosa, Isabela podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo como una ola física. El vínculo de compañeros destinados puede ser manipulado si se aplica la magia correcta lo suficientemente temprano. Una combinación de engaños psicológicos, marcas falsas y, sospecho, el mismo veneno que suprimió tu lobo durante años, te condicionaron desde la adolescencia para creer que Gavin Ortega era tu destino. La revelación golpeó a Isabela como un puñetazo físico. Más mentiras, más manipulación. Su vida entera había sido una serie de engaños cuidadosamente construidos para convertirla en algo que no era, para suprimirla, para destruirla lentamente. La rabia que había sentido en el precipicio volvió a arder en su pecho, más caliente esta vez, alimentada por días de dolor y comprensión creciente de la traición sistemática que había sufrido. Mis padres, susurró, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Gavin dijo que los mataron, que lo planearon. Veneno y un accidente. Me mantuvieron viva solo porque era más fácil controlarme que casarme. La expresión de Caleb se oscureció peligrosamente. Sus ojos plateados brillaron con una luz interior que hizo que Isabela se estremeciera, aunque no de miedo sino de algo más primordial. Poder puro irradiaba de él en oleadas casi tangibles, haciendo que el aire de la habitación se sintiera más denso, cargado como antes de una tormenta eléctrica. Ricardo Montalvo, dijo Caleb lentamente, y había un reconocimiento en su voz que sorprendió a Isabela. Tu padre era un hombre honorable. Lo conocí brevemente hace años, en un consejo territorial. Tenía la fuerza de un guerrero ancestral y el corazón de un verdadero líder. Su muerte fue reportada como un accidente de caza, pero incluso entonces hubo rumores de juego sucio. El Alfa Ortega ascendió al poder demasiado convenientemente poco después. ¿Lo conociste? Isabela se incorporó un poco más, ignorando el dolor que le atravesaba las costillas. ¿Conociste a mi padre? Brevemente, hace 15 años, antes de que nacieras tú. Caleb la estudió con esos ojos antiguos que parecían calcular 1000 cosas a la vez. Él mencionó que su compañera estaba esperando su primera cría, una hija. La lluvia caía como cuchillos sobre las rocas del desfiladero de Colmillo Plateado. El viento aullaba entre los pinos ancestrales con una furia que parecía presagiar la traición que estaba a punto de consumarse. Isabela Montalvo, de 22 años, temblaba bajo su capa empapada mientras seguía a Gavin Ortega por el sendero fangoso que bordeaba el precipicio. Sus pies descalzos sangraban sobre las piedras afiladas, pero el dolor físico era insignificante comparado con la agonía que le atravesaba el pecho desde aquella mañana, cuando las palabras de su compañero destinado habían destrozado su mundo entero. Rechazo este vínculo. Rechazo a Isabela Montalvo como mi compañera ante la luna y ante los ancestros. Las palabras resonaban una y otra vez en su mente como un tambor fúnebre. Gavin, el heredero alfa de la manada Arroyo Plateado, el hombre al que había amado desde que tenía uso de razón, el único ser en quien había confiado después de la muerte misteriosa de sus padres, cuando ella apenas tenía 12 años. Ese mismo hombre la había rechazado públicamente durante la ceremonia del solsticio de primavera, delante de toda la manada reunida. Había tomado la mano de Felicity Dávalos, la hija del Beta, y la había proclamado su verdadera compañera, mientras Isabela permanecía arrodillada en el centro del círculo ceremonial.
humillada bajo la mirada de cientos de testigos que habían observado su degradación con una mezcla de lástima y satisfacción apenas disimulada. Pero aquella humillación pública no había sido suficiente para Gavin. Ahora, mientras la tormenta descargaba su furia sobre las montañas de la Sierra Madre, él la había convocado con el pretexto de una última conversación privada. Isabela había acudido porque una parte desesperada de su corazón todavía albergaba la esperanza infantil de que todo fuera un malentendido, de que Gavin recuperara la cordura y recordara los años de caricias robadas, de promesas susurradas bajo las estrellas, de planes compartidos sobre el futuro que construirían juntos como alfa y luna de la manada. Qué tonta había sido. Gavin se detuvo abruptamente en un saliente de roca que sobresalía peligrosamente sobre el abismo. El río Corazón Negro rugía 100 metros más abajo, hinchado por las lluvias primaverales, una serpiente de espuma blanca y furia líquida que devoraba todo lo que caía en sus fauces. Isabela se acercó con cautela, sus instintos de loba finalmente despertando con una alarma tardía que le erizaba la piel bajo la ropa mojada. «Gavin, ¿qué hacemos aquí?» Su voz apenas se escuchaba por encima del estruendo de la tormenta. «Deberíamos regresar antes de que el camino se vuelva intransitable». Cuando él se giró hacia ella, Isabela sintió que el mundo se inclinaba. Los ojos dorados de Gavin, que alguna vez la habían mirado con algo parecido al amor, ahora brillaban con una frialdad calculadora que le heló la sangre. No había rastro del hombre que había conocido. En su lugar, había un depredador evaluando a su presa. «No puedo permitir que vivas, Isabela». Las palabras salieron de sus labios con una calma espeluznante, como si estuviera discutiendo el clima o los precios del mercado. «Felicity insiste en ello, y tiene razón. Mientras existas, siempre serás una amenaza para nuestro futuro. Los ancianos todavía murmuran sobre tu linaje, sobre las profecías estúpidas de tu abuela antes de morir. No puedo arriesgarme a que alguien cuestione mi derecho como alfa por tu culpa». El corazón de Isabela se detuvo. Durante un instante eterno, su mente se negó a procesar lo que acababa de escuchar. Después, todo encajó con una claridad brutal. Las miradas extrañas de Felicity durante meses, los susurros que cesaban cuando ella entraba en una habitación, la forma en que Gavin había insistido en que dejara de entrenar con los guerreros porque una futura luna debe ser suave y diplomática. La habían estado preparando para este momento, debilitándola, aislándola, convirtiéndola en un blanco fácil. No, Isabela retrocedió, pero sus piernas débiles se enredaron en las raíces expuestas. Durante años, había sufrido de una fragilidad inexplicable que los sanadores atribuían a una constitución delicada. Nunca había podido completar su primera transformación. Nunca había podido acceder a la fuerza de su loba interior. La habían convencido de que era defectuosa, de que su lobo estaba dormido o quizás inexistente. Ahora, cuando más necesitaba esa fuerza ancestral, su cuerpo la traicionaba igual que Gavin. «Por favor, Gavin, por favor, no hagas esto. Puedo irme. Puedo desaparecer. Nadie tiene que saber. Ya es demasiado tarde para eso». Gavin avanzó con la gracia letal de un depredador alfa. Sus manos, que alguna vez la habían acariciado con ternura, ahora se extendían hacia ella con intención asesina. «Debiste haber muerto con tus padres hace 10 años. Fue un error dejarte vivir tanto tiempo». El mundo de Isabela se fracturó completamente con esas palabras. ¿Qué dijiste? Una sonrisa cruel curvó los labios de Gavin. «Tu padre era demasiado poderoso, demasiado amado. Mi padre nunca habría podido convertirse en alfa mientras Ricardo Montalvo viviera, así que hicimos lo que era necesario. El veneno en su comida, el accidente en las montañas, todo planeado perfectamente. Y luego estabas tú, la huérfana patética. Te mantuvimos cerca porque era más fácil controlarte que cazarte. El elixir de sangre de acónito que te dábamos cada luna llena en tu medicina se encargó de mantener a tu lobo dormido y a ti débil como un humano. Funcionó incluso mejor de lo que esperábamos». El horror que inundó a Isabela fue tan abrumador que por un momento no pudo respirar. Todo había sido una mentira, su vida entera, una farsa cruel orquestada por las mismas personas en quienes había confiado. El dolor en su pecho se transformó en algo más oscuro, más profundo, una rabia primordial, que hizo que algo dentro de ella se removiera por primera vez en años. Su loba, encadenada y envenenada durante una década, rugió débilmente en las profundidades de su conciencia, pero era demasiado tarde. Gavin se abalanzó hacia ella con velocidad sobrenatural. Isabela intentó esquivarlo, pero sus reflejos embotados por años de veneno no fueron suficientes. Las manos de él la agarraron con fuerza brutal, clavando los dedos en sus brazos hasta que sintió que los huesos crujían. El mundo giró violentamente mientras él la levantaba del suelo,
y la arrojaba hacia el abismo con la misma indiferencia con la que uno descartaría basura. El grito de Isabela se perdió en el rugido de la tormenta mientras caía hacia el río embravecido. El viento le arrancó la capa del cuerpo y su espalda golpeó contra una saliente de roca a mitad de caída, expulsando todo el aire de sus pulmones en una exhalación agónica. Escuchó el chasquido de sus costillas rompiéndose, sintió el sabor metálico de la sangre llenando su boca. Después, el agua helada del río Corazón Negro la engulló como las fauces de una bestia hambrienta. El frío era tan intenso que quemaba. Isabela se hundió en la oscuridad líquida. La corriente la arrastraba sin piedad río abajo, golpeándola contra rocas sumergidas que le abrían la piel como papel. Intentó nadar hacia la superficie, pero sus brazos rotos no respondían. Sus pulmones ardían, desesperados por aire. El agua entraba por su nariz, su boca, ahogándola lentamente mientras la corriente la llevaba cada vez más lejos de todo lo que había conocido. «No quiero morir así», pensó con desesperación mientras la oscuridad comenzaba a devorar los bordes de su visión. No así, no sin venganza, no sin justicia. Pero el río no tenía piedad. Durante minutos que parecieron horas, Isabela fue arrastrada por la corriente tormentosa, su cuerpo golpeado y magullado hasta que cada terminación nerviosa gritaba de agonía. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad de sufrimiento, la corriente la escupió contra la orilla fangosa en un recodo del río, varios kilómetros río abajo, donde el agua se ensanchaba y perdía velocidad. Isabela quedó tendida boca abajo en el lodo, medio sumergida todavía, tosiendo agua y sangre en convulsiones violentas que le desgarraban las costillas rotas. Cada respiración era una tortura. Sentía que algo punzante le perforaba el pulmón. Su brazo izquierdo colgaba en un ángulo antinatural. La sangre fluía de una docena de heridas abiertas, tiñendo el lodo de carmesí. «Voy a morir aquí», pensó con una claridad extraña mientras la lluvia seguía cayendo sobre su cuerpo destrozado, sola, en el barro, como un animal herido. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. No eran lágrimas de autocompasión, sino de una rabia impotente que le quemaba el pecho, incluso mientras su vida se escapaba. Había sido tan estúpida, tan confiada, tan ingenua. Había entregado su corazón a un monstruo, y ahora pagaría con su vida. El cielo sobre ella se oscureció aún más mientras las nubes tormentosas se arremolinaban. Isabela cerró los ojos, esperando que la oscuridad final la reclamara. Pero entonces, a través del estruendo de la tormenta, escuchó algo, el sonido de pasos pesados acercándose. El crujir de ramas rompiéndose bajo un peso considerable. Alguien estaba cerca. Con el último vestigio de fuerza que le quedaba, Isabela logró girar la cabeza apenas unos centímetros, lo suficiente para ver una figura masiva emergiendo de entre los árboles. Era un hombre, o al menos tenía forma humana, pero había algo en él que gritaba «depredador ancestral», alto, fácilmente superando los 2 metros. Con hombros anchos que parecían capaces de cargar montañas. Vestía completamente de negro a pesar de la lluvia, y se movía con una gracia felina que contrastaba con su tamaño intimidante. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Isabela pudo ver sus ojos, plateados como la luna llena, brillando con una intensidad antinatural en la penumbra. Eran ojos que habían visto siglos, ojos que habían presenciado el nacimiento y la muerte de civilizaciones. Eran ojos de un rey. Caleb Sombra Oscura, rey alfa de la manada, sombra de obsidiana, señor de los territorios del norte, se detuvo abruptamente cuando el olor la golpeó. Su cuerpo entero se tensó como si hubiera recibido un impacto físico. La lluvia y la sangre no podían ocultar lo que su lobo ancestral reconocía instintivamente, el aroma de lirios lunares y ámbar salvaje, mezclado ahora con el olor a cobre de la sangre derramada. Era un aroma que había esperado durante 300 años sin admitirlo nunca en voz alta. «Imposible», murmuró con una voz profunda que parecía resonar en los huesos de Isabela incluso a través de su semiconsciencia. En 2 zancadas poderosas estuvo junto a ella, arrodillándose en el lodo sin importarle que sus ropas caras se arruinaran. Sus manos, grandes y callosas, se movieron sobre el cuerpo destrozado de Isabela con una delicadeza sorprendente, evaluando los daños. Isabela intentó hablar, intentó pedir ayuda, pero solo logró toser más sangre. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese momento, a pesar del dolor atroz que la consumía, sintió algo, una chispa de reconocimiento, una corriente eléctrica que recorrió su espina dorsal, incluso a través de las terminaciones nerviosas rotas. «Pequeña loba», dijo Caleb con voz tensa, y había algo en su tono que Isabela no podía identificar. Asombro, furia, posesividad. «¿Quién te hizo esto?». Isabela quiso responder,
Quiso decirle todo, sobre Gavin, sobre la traición, sobre el veneno que había destruido su vida durante 10 años, pero la oscuridad finalmente la reclamó, arrastrándola hacia un abismo más profundo que el río. Lo último que sintió fue el calor de esas manos poderosas levantándola del lodo como si no pesara nada, y una voz resonando en su conciencia desvaneciente. «Eres mía ahora, y nadie daña lo que me pertenece». Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor y fiebre. Isabela flotaba entre la conciencia y la inconsciencia, atrapada en pesadillas donde caía eternamente, mientras Gavin la observaba desde arriba con esa sonrisa cruel. Voces la rodeaban ocasionalmente, hablando en tonos urgentes sobre infecciones, huesos rotos, daño pulmonar. Manos suaves la tocaban, limpiando sus heridas, vendando su cuerpo destrozado. Pero a través de todo, había una presencia constante, ese aroma a pino invernal y tormenta eléctrica que le indicaba que el extraño de ojos plateados permanecía cerca. Cuando finalmente despertó completamente, Isabela se encontró en una habitación que definitivamente no era el cuarto miserable que había ocupado en Arroyo Plateado durante los últimos 10 años. Este espacio era vasto y lujoso, con techos altos de madera oscura tallada con símbolos ancestrales que brillaban débilmente con luz propia. Las paredes eran de piedra negra pulida que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Una chimenea masiva ocupaba toda una pared. El fuego crepitante proyectaba sombras danzantes que le daban a la habitación una atmósfera de cueva primordial. La cama donde yacía era tan grande que podría haber albergado a 4 personas fácilmente, con sábanas de seda negra que se sentían como agua fresca contra su piel hipersensible. Isabela intentó sentarse, y gimió involuntariamente cuando el dolor atravesó su torso. Sus costillas todavía protestaban, aunque ya no sentía los bordes afilados de huesos rotos perforando su carne. Alguien la había sanado, o al menos había iniciado el proceso. Bajó la mirada hacia su cuerpo y descubrió que llevaba una bata de lino suave, nada como las ropas ásperas que le habían dado en Arroyo Plateado. Sus brazos estaban cubiertos de vendajes limpios, y cuando levantó la mano para tocar su rostro, encontró más vendas cubriendo cortes que apenas recordaba haber recibido. Finalmente despiertas. La voz la hizo sobresaltar, y su cabeza giró bruscamente hacia la fuente, un movimiento que le arrancó otro gemido de dolor. El hombre de ojos plateados estaba sentado en un sillón junto a la chimenea, tan inmóvil que Isabela no lo había notado al principio, a pesar de su tamaño imponente. Ahora, a la luz del fuego, pudo verlo con claridad por primera vez. Era devastadoramente hermoso de una manera que asustaba. Su rostro era una obra maestra de líneas duras y ángulos masculinos, con pómulos altos que parecían tallados en granito y una mandíbula cuadrada que prometía fuerza inquebrantable. Su cabello era negro como la obsidiana, largo hasta los hombros, atado descuidadamente en una media cola que dejaba algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. Pero eran sus ojos los que dominaban toda su apariencia, esos iris plateados que brillaban con inteligencia antigua y poder apenas contenido. Vestía ropas negras simples pero claramente caras, y se movía con la confianza absoluta de alguien que nunca había conocido la derrota. ¿Dónde estoy? La voz de Isabela salió ronca, áspera por días de desuso. En mi territorio, en la fortaleza sombra de obsidiana, para ser precisa. Caleb se levantó del sillón con una fluidez que contradecía su tamaño, y cruzó la habitación hacia ella. Cada paso era medido, controlado, como si una parte de él estuviera siempre listo para la batalla. Has estado inconsciente durante 4 días. Mis sanadores pensaron que no sobrevivirías las primeras 24 horas, pero demostraste ser más resistente de lo que parecías. Isabela procesó esta información lentamente, su mente todavía nublada por los restos de la fiebre y el trauma. ¿Por qué me salvaste? Caleb se detuvo junto a la cama, observándola con una intensidad que le hizo sentir como si pudiera ver directamente dentro de su alma. Porque eres mi compañera destinada. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Isabela lo miró fijamente, segura de que había escuchado mal, o que su cerebro dañado estaba malinterpretando sus palabras. Eso es imposible. Gavin Ortega nunca fue tu compañero verdadero. La voz de Caleb cortó su protesta con una autoridad que no admitía argumentos. Reconocí tu aroma en el momento en que el viento me lo trajo. Mi lobo te reconoció. El vínculo es innegable, aunque tú todavía no puedas sentirlo completamente. Isabela sacudió la cabeza. El movimiento le provocó un mareo nauseabundo. No, eso no puede ser cierto. Yo amaba a Gavin. Pasé años esperando que completáramos el vínculo. Si no era mi compañero verdadero, entonces ¿por qué me dolió tanto cuando me rechazó? ¿Por qué sentí como si me arrancaran el corazón del pecho? Porque te hicieron creer que lo era.
Caleb se sentó en el borde de la cama, y aunque mantuvo una distancia respetuosa, Isabela podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo como una ola física. El vínculo de compañeros destinados puede ser manipulado si se aplica la magia correcta lo suficientemente temprano. Una combinación de engaños psicológicos, marcas falsas y, sospecho, el mismo veneno que suprimió tu lobo durante años, te condicionaron desde la adolescencia para creer que Gavin Ortega era tu destino. La revelación golpeó a Isabela como un puñetazo físico. Más mentiras, más manipulación. Su vida entera había sido una serie de engaños cuidadosamente construidos para convertirla en algo que no era, para suprimirla, para destruirla lentamente. La rabia que había sentido en el precipicio volvió a arder en su pecho, más caliente esta vez, alimentada por días de dolor y comprensión creciente de la traición sistemática que había sufrido. «Mis padres», susurró, y las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Gavin dijo que los mataron, que lo planearon. Veneno y un accidente. Me mantuvieron viva solo porque era más fácil controlarme que casarme. La expresión de Caleb se oscureció peligrosamente. Sus ojos plateados brillaron con una luz interior que hizo que Isabela se estremeciera, aunque no de miedo sino de algo más primordial. Poder puro irradiaba de él en oleadas casi tangibles, haciendo que el aire de la habitación se sintiera más denso, cargado como antes de una tormenta eléctrica. «Ricardo Montalvo», dijo Caleb lentamente, y había un reconocimiento en su voz que sorprendió a Isabela. «Tu padre era un hombre honorable. Lo conocí brevemente hace años, en un consejo territorial. Tenía la fuerza de un guerrero ancestral y el corazón de un verdadero líder». Su muerte fue reportada como un accidente de caza, pero incluso entonces hubo rumores de juego sucio. El Alfa Ortega ascendió al poder demasiado convenientemente poco después. ¿Lo conociste? Isabela se incorporó un poco más, ignorando el dolor que le atravesaba las costillas. ¿Conociste a mi padre? Brevemente, hace 15 años, antes de que nacieras tú. Caleb la estudió con esos ojos antiguos que parecían calcular 1000 cosas a la vez. Él mencionó que su compañera estaba esperando su primera cría, una hija. Habló de profecías, de un linaje que se remontaba a los primeros lobos. No presté mucha atención en ese momento, pero ahora su mano se extendió hacia ella, y cuando sus dedos rozaron suavemente su mejilla, Isabela sintió esa corriente eléctrica nuevamente, más fuerte esta vez, como si algo dentro de ella reconociera su toque en un nivel celular. «Ahora entiendo por qué los Ortega te temían tanto que intentaron destruirte». Isabela se apartó de su toque, aunque cada fibra de su ser gritaba por más contacto. «¿Qué significa eso? ¿Qué profecías? ¿Qué linaje?» Los Montalvo descienden de Luna de Sangre, una de las 3 primeras lobas que nacieron cuando la luna misma bendijo a los humanos con su don de transformación. Caleb retiró su mano, aunque Isabela pudo ver la tensión en su mandíbula, como si el esfuerzo de no tocarla le costara. Tu linaje porta un poder que supera al de alfas ordinarios. Si tu lobo hubiera despertado naturalmente durante tu adolescencia, habrías sido más fuerte que Gavin incluso en su mejor momento. Los Ortega lo sabían, por eso te envenenaron, por eso te mantuvieron débil y sumisa, por eso finalmente decidieron eliminarte cuando el riesgo de que despertaras se volvió demasiado grande. La cabeza de Isabela daba vueltas con esta información. Durante años había creído que era defectuosa, que su incapacidad para transformarse era una vergüenza personal, una debilidad inherente. Los susurros en Arroyo Plateado la habían seguido toda su vida. La loba sin lobo, la huérfana rota, la compañera inadecuada. Había internalizado esas etiquetas. Había llegado a creer que no merecía el amor de Gavin, que su rechazo estaba justificado porque ella era fundamentalmente inferior. Pero si Caleb decía la verdad, ¿puedes demostrarlo? Isabela lo desafió, aunque su voz temblaba. ¿Cómo sé que no estás mintiendo también? ¿Cómo sé que no eres otro manipulador intentando usarme para tus propios fines? En lugar de ofenderse, Caleb sonrió, y fue una expresión depredadora que mostró dientes blancos y afilados. Inteligente, deberías desconfiar. Has sido traicionada por aquellos en quienes confiabas, pero te daré algo que los Ortega nunca te dieron, la verdad y la elección. Se levantó de la cama y caminó hacia una mesa de madera oscura, donde descansaba una botella de cristal llena de un líquido rojo oscuro. Lo vertió en un vaso pequeño y regresó, ofreciéndoselo a Isabela. Este es el antídoto para el veneno de sangre de acónito. Mis alquimistas lo prepararon basando